Bien, pues lo dicho, bienvenidos y gracias por estar aquí, porque sin vosotros no sería posible esta sesión y que esperemos que luego, tanto de los habituales como de tantos nuevos que se pueden unir, gracias a que ahora lo vamos a tener abierto, pues se puedan beneficiar de ello, por lo menos que sea un impulso. Nosotros estamos con el impulso en directo, pero quién sabe cuántos impulsos diferidos podemos generar, ojalá. Y bueno, vamos a comenzar por nuestro mantra semanal, que ayer comenzó una nueva semana, nuevo verso semanal del calendario del alma que nos envió el grupo José Antonio. Qué bonitos son en esta época, que fáciles de integrar, a pesar de que también sigue siendo un lenguaje antroposófico. Y la imagen que es importante. Hace un tiempo me dediqué a poner imágenes de archivos, que está ahí la referencia para agradecerlo, de pintura antroposófica, eh, después de meditar largamente sobre qué imagen podría evocar mejor el contenido. Así que la imagen también no está puesta al azar. Y para quien sintonice con la imagen, como en su momento sintonicé yo, pensando en las futuras personas que podrían aprovechar también el arte de la pintura antroposófica, pues ya lo sabéis. Voy a proyectar ya el verso. Lo, lo leemos interiormente, una vez, pausadamente, y posteriormente cualquiera de nosotros, sin dejar un largo lapso de tiempo para poder también empezar pronto, pues nos lo ofrece a los demás, una lectura en voz alta. Y luego esa metamorfosis que, bueno, vamos a comprobar si es que realmente coincidía el contenido en las épocas del año en las que estos versos sintonizan nuestra alma con el ritmo anual y coincidía con los bloques de contenido, o si realmente ahora que no nos vamos a plantear límites, sino que vamos a fluir con la necesidad de pararnos o de ir más rápido o más despacio, pues si también sigue coincidiendo. Yo creo que realmente eh, en los versos estos que podemos considerar mantra para la semana colorean espiritualmente el contenido de nuestro trabajo semanal y que en cualquier caso el verso se va a enriquecer con nuestro estudio y va a alcanzar el verso y nuestro estudio un nivel recíprocamente superior a través de combinarlo. Yo me temo que va a ser eso. Así que bueno, vamos a ello. Disminuye otoñal el afán de sensación de los sentidos. En la manifestación de la luz se entremezclan los vaporosos velos de la niebla. Yo mismo contemplo en las lejanías del espacio el sueño invernal del otoño. El verano mismo a mí se me ha entregado. Bien, gracias, Joana. Y bueno, retomamos con la cuestión, aunque hoy nos proponemos, y si es posible, finalizar la segunda cuestión de este primer capítulo de, del 23, de hacer una renovación social. Ya habíamos visto los preliminares que le pusimos como un capítulo cero y bueno, no hemos salido todavía de este primer capítulo, pero también tenemos un periodo de adaptación. Verdaderamente a mí me resulta incluso chocante, ¿no? Después de tanto estudio de esoterismo, el,
y de retrotraernos a épocas pasadas, a mundos alejados, de repente que Rudolf Steiner nos esté hablando del proletario, de Marx, de revoluciones, de cosas que todavía forman parte, incluso en esta época de nuestra, no de nuestra historia reciente, sino de los problemas actuales, a mí por lo menos me resulta algo en lo que estoy necesitando un proceso adaptativo, desde luego. No sé a vosotros. Pues sí, la verdad es que después de todo lo pasado en el grupo con los evangelios, con todo lo esotérico, con la GA 15 y los guías de la humanidad y entrar ahora en este aspecto social hace eh, como que haya que complementar el trabajo de investigación y en este caso sí podemos de forma más fácil acceder a ello. Porque tenemos ahí pues todo lo demás, todo el bolchevismo, todo lo de la Primera Guerra Mundial, ahí tenemos una cantidad bueno, de elementos por lo menos para bichear. Mm, de elementos que también demonizamos muchas veces, porque se ha visto que los resultados también fueron crueles, sangrientos y devastadores, como con el comunismo, pero que incluso en esos Rudolf Steiner, que no vivió todas esas consecuencias, llegó a ver lo que pasó en la Primera Guerra Mundial y en la Revolución Bolchevique, pero bueno, ya vio bastante, desde luego. Pero bueno, lo excusa también. Era un momento en el que había que hacer un cambio y devolverle también a una parte de la sociedad que era mayoritaria los privilegios que solo tenían hasta ese momento una parte de la sociedad. Lo que ocurre también, según nos va contando, es que hay un aspecto clave que es justo el que hoy vamos a tratar de llegar en esa segunda cuestión, que es la desaparición como ideología, el borrado como concepto de ideología de lo que hasta el momento había sido vida espiritual. Y en ese momento yo creo que es como quitar una coraza, una protección y que las fuerzas eh, del mal se colaran también en movimientos que inicialmente no solo eran necesarios, sino que fueron fundamentales para lo que hoy en día tenemos como una sociedad más plural, más en un nivel más, por lo menos la occidental, en un nivel más equitativo en cuanto a la riqueza, aunque siga habiendo élites, pero la gran masa de personas pueden disfrutar de vivir medianamente bien a bastante bien, ¿no? Bueno, Sí, sí, es muy curioso. A mí esto de los evangelios y todo esto que te tras... Yo no la, o sea, no me había interesado nunca por el tema de la manipulación de la iglesia, ¿no? Pero cuando ahora los estudias o los, bueno, o los ves, los lees, claro, te das cuenta, bueno, y hay muchas cosas que tampoco no pillo, pero bueno, luego teniendo estos encuentros, pues se me aclaran más, ¿no? Como traídos aquí y dices, ostras, sí, está todo escrito, todo lo que pasa. Y dices, ostras, tú, ¿cómo es posible que entonces, en aquella época ya, igual como Rudolf Steiner, ¿no? Que ya viera todo el tema este social y que está en pleno apogeo ahora, todo esto que ellos te están explicando. Es mm, muy, a mí me ha impactado mucho esto. Pero bueno, pero para bien, ¿eh? Porque al menos eh, es- eh, a mí me ha hecho ver realmente, o sea, la verdad, la realidad, lo que es, no lo que te han explicado, sino lo que es. Tenemos la cosa también de que es curioso porque yo particularmente veo que ese proletariado del que habla Rudolstein en este momento, en el que pues no se tendría que consultarnos de memoria, me acuerdo de la cantidad de población que había en 1919 o en principios de siglo.
pero evidentemente no éramos 8.000 millones de personas, claro está. Entonces, claro, todo eso ha evolucionado de una manera también que habría que analizar dónde está ese proletariado ahora mismo, porque ese proletariado sigue existiendo. Lo que pasa que quizá ha dado un rumbo que probablemente pues ya surgirá en lo que vayamos leyendo, que, bueno, está como disfrazado, ¿vale? Disfrazado en algo que decía Adolf Huxley en su libro Un mundo feliz, ¿no? Que no me acuerdo de la frase exacta, pero decía como que vivirás de manera que te dará la sensación de que todo está bien, pero no todo está bien, ¿no? Mm. Entonces, bueno, Ahí estamos, creo yo. Que Sí, todo está bien y todo está fatal. ¿sabéis la frase a la que me estoy refiriendo, no? Sí, 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 sí. sí. A mí me ha recordado, no sé si por algo, a la frase de la Agenda 2030 de no tendrás nada y serás feliz. Y serás feliz. Sí, Y el soma, hay mucho soma. El soma era una idea de ciencia ficción y se ha hecho realidad multiplicado por muchos factores somáticos. sí, sí, pero es muy Exacto. curioso cómo desde la Primera Guerra Mundial y todo esto, cómo nos han ido llevando hasta llegar hasta aquí. Bueno, y lo que falta, ¿no? Y dices, ostras, ¿cómo es posible que no nos enteremos de nada? De la realidad, me refiero, ¿sabes? Que dices, ostras. Bueno, pues vamos a ir retomando un poco con lectura. Voy a retomar desde más o menos donde lo dejamos la vez pasada para coger el hilo. José Antonio nos ha estado contando antes de empezar a grabar, pues que ha estado repasando y tiene un material muy interesante que nos va a dejar en el texto en línea, al que también podéis acceder, los que accedáis a estos libros a estos vídeos, a través del enlace al texto que le llamamos texto en línea, sobre el que trabajamos y que es muy interesante porque aunque no estemos aquí presentes, pues otras personas que han visto el vídeo o bien incluso antes que quieran comentar algo, pues aquí podemos repasar esos comentarios. Tú Voy a... la cuestión, José Luis, antes no la cuelgas, ¿verdad? ¿O sí? La cuestión, la idea es colgarla lo más pronto posible, sobre todo a partir de ahora. Vale, En estos últimos tiempos he estado haciéndolo con poco tiempo de antelación, a veces incluso un rato antes de nuestro encuentro para facilitar lo que es el encuentro. Pero la idea de ahora sería adelantarlo, o sea, hoy ya tuviéramos, o esta tarde o mañana, la cuestión de la semana que viene. vale, vale. No, es que como la he estado buscando y no la he encontrado porque yo no tengo el libro, pues, pues no la he encontrado. He pensado, ya no sé si es que soy yo, porque soy un poco así un desastre con el tema de las tecnologías, o es que tú no lo has colgado o lo has colgado más tarde y yo no lo he visto. Que también podría ser, ¿eh? Que yo no la haya visto. No, sí, la cuestión estaba desde la semana pasada, pero más Ah, que nada porque habíamos ido más despacio de lo que yo me había propuesto, o sea que no ha sido vale. un éxito personal tampoco. Bueno, entonces he sido yo que no la he encontrado. Bueno, pues voy a compartir. 1.600 millones aproximadamente. 1.000 millones en 1.800, 1.000 millones de habitantes y 1.600 millones de habitantes mundial, a nivel mundial. O sea que hemos multiplicado casi por 8, por 7 y pico. 1.600. ¿Cómo? ¿Cuántos habitantes había? Según estoy consultando en la red, 1.600 millones. ¿Cuándo? ¿En el siglo pasado? Sí, Hace un dice siglo. por 5. Hemos multiplicado por 5 la Y población ahora, mundial madre mía. en 100 Y años. ahora 8.000 Y millones de seres. claro, y de 1.800 a 1.900, las cifras las da a principios de siglo. De 1.800 a 1.900 cambió de 1.000 millones a 1.600 millones. Ni siquiera se duplicó. Y
ahora se ha multiplicado por cinco veces en 100 años, en ciento y pocos años. Pero es curioso porque todas esas almas no se han fabricado en este tiempo, todas esas almas estaban esperando bajar. Claro, Mm, claro, también, ¿qué decimos ahora cuando estudiamos que normalmente encarnamos en un entorno eh, del que, en el mismo entorno en el que habíamos estado en la encarnación anterior, y en una época cuando ya ha cambiado todas las condiciones que viviste en la vida anterior aproximadamente, ¿no? Como, pero entonces, claro, esas 5 partes más de población, con ellas no habíamos compartido, o sí, o no, no, porque imagínate, mm, es curioso, esto es un tema social también que habría que estudiar. Claro, también hay almas que tienen que venir y en estos momentos también con la influencia del arcángel Micael y muchas almas que estaban trabajando con él, tienen que venir a hacer este tránsito también de la nueva época del alma consciente, del final del Kali Yuga, y paralelamente las fuerzas del mal también tienen que movilizar a sus huestes para que haya un equilibrio necesario también. Por lo tanto, quizá estamos en esa gran lucha. claro, por eso, en fin, por eso también hay que ver cómo en estos 120 años ese proletariado pues ha avanzado, ha- digamos que se ha transformado la palabra, porque más o menos es lo mismo. Lo que pasa es que como los contextos sociales y socioeconómicos eran distintos, pues claro, ahí hay que tener en cuenta que también ahí, a principios del siglo XIX, o sea, del siglo XX, es cuando muchos de los aspectos del dinero, los bancos, todo eso viene de muy poco antes realmente. Todo, si no recuerdo yo mal, finales del 19, mediados del 19, principios del 20, es cuando surge todo el tema ese de los movimientos de los bancos, toda esa historia, en fin, ahí, en cuanto al sistema socioeconómico, ¿no? Porque es como las bases del sistema socioeconómico que hay ahí. Todo lo anterior era realmente, pues, arrastramos del medievo esa estructura social que traíamos, ¿no? Ahora está de otra manera, porque ahora antes eran los reyes y ahora, pues, en vez de los reyes, pues son los grandes, las grandes élites, ya está, Mm, los grandes fondos de inversión, pero sí, metamorfosis, sí. pero al fin y al cabo lo mismo. Bueno, pues no vamos a empezar de principio, desde luego. Vamos a leer la segunda parte. No me acuerdo bien dónde nos quedamos, pero lo vamos a ir localizando. Nos dice Rudolf Steiner que la opinión de que el obrero inculto ha sido engañado por el marxismo y los escritores proletarios que lo promulgan no conduce a una comprensión de la situación histórica. Lo que reclaman tanto las alas moderadas como las radicales del movimiento proletario refleja la ciencia económica que ha cautivado su imaginación y no la propia vida económica transformada en verdadero impulso humano. Es importante reconocer la profunda impresión que han causado en la mente del proletario las enseñanzas científicas sobre la economía y su influencia en el destino humano, dado que este movimiento no es activado por fuerzas no humanas o impulsos económicos, sino por la ideología. La tecnología y el capitalismo no son capaces de proporcionar al trabajador la dignidad humana que su alma necesita. El artesano medieval consideraba su oficio como la culminación de sus esfuerzos como ser humano y se sentía humanamente relacionado con él, lo que le permitía considerar que la vida en sociedad era digna de ser vivida. La base para una comprensión de lo que es un ser humano no está contenida en el capitalismo y la tecnología. Por lo tanto, la ciencia proletaria
eligió el camino del pensamiento orientado científicamente, negando el origen en lo espiritual. Para él, la ciencia, hasta en sus detalles más insignificantes, se ha convertido en dogma, mientras las demás clases sociales siguen teniendo una base religiosa, estética y cultural general. La persona instruida ha tomado la ciencia y la ha encasillado en un compartimento de su mente, pero sus sentimientos están determinados por relaciones sociales que no dependen de esa ciencia. Sin embargo, el proletario está obligado por sus circunstancias a vivir la existencia de una manera que corresponde a las convicciones científicas. Los hechos que van surgiendo de la situación mundial acabarán demostrando que una interpretación superficial de la vida solo tiene acceso a ideas que ya no coinciden con las verdaderas necesidades. La actual situación catastrófica mundial podría ser una lección para muchos. Ahí se refiere a la Primera Guerra Mundial, pero en símil podríamos ver ahora la pandemia. La pandemia y todo, absolutamente lo que tenemos ahora mismo en nuestro contexto Pero como social evento, pero y como evento macro. global, me refiero porque hay guerra aquí, esto, lo otro, lo de Israel, tal, sí, a nivel, hay muchas cosas, pero a nivel global, lo más inmediato que tenemos es la pandemia. Sí. Mira, es curioso, por las noches estoy leyendo el librito de donde extraemos el servicio de difuntos. Son una serie de alocuciones que dio Rudolf Steiner en los acontecimientos en los que se perdía algún miembro de la sociedad en aquel entonces. Y ayer leía una de estas alocuciones en las que habla de muchas cosas y son enseñanzas increíbles. Este librito lo recomiendo aunque no hayas tenido ninguna pérdida. Y hablaba de que los virus y las bacterias que se alimentan del ser humano son en realidad seres que proceden de Ahriman y que viven gracias al materialismo, que los virus y las bacterias son generados por el pensamiento materialista. Es el pensamiento materialista el que mantiene vivo y, en definitiva, de lo que estamos hablando, el que provoca que exista una pandemia. Y tiene sentido porque ahora que lo dices, lo que se me viene de forma casi inmediata es que los virus realmente y las bacterias, cuando se convierten en enfermedad en nosotros, porque es lo que provoca la pandemia en este caso, en este caso, requieren de que tengamos una desarmonía en nuestro organismo. Para Esa ser, desarmonía en nuestro organismo es la que provoca que el virus, la bacteria, la que Ujú, sea, se adueñe de nosotros. Si sí, nosotros tenemos un yo fuerte, como ujú, sistema inmune del que habla Mariano Casané en este caso, sí, como esa potencia del yo, ese ujú, sistema, no sistema de defensa, sino el sistema de, no recuerdo ahora bien cómo lo llama, pero es el yo el que se muestra. Esa armonía del propio cuerpo es la que hace que los virus y las bacterias, pues realmente tengan una incidencia muy, a ver, tú te vas oxidando, pero evidentemente te vas oxidando y tal, pero si tu oxidación además la llevas muy controlada, con alimentación saludable, con cierto tipo de terapia y con cierto tipo de hábitos adecuados, tú no te, en fin, tu cuerpo físico lo va a notar un montón. ujú. No puedo recordar exactamente, no puedo recordar literalmente eso, ¿no? Pero sí recuerdo haber leído algo así que venía a decir como que si tú no das permiso a que el virus, la bacteria, entre al cuerpo y genere la enfermedad no tiene lugar. Y eso lo recuerdo haber leído de Steiner, ¿no? Y alguien también lo comentó en una reunión. Es muy enigmático, ¿verdad? Mm, Cambiar esa apreciación, ¿no? Nada que ver con esa conceptualización materialista, ¿no? Tanto de la enfermedad como de la ideología política, ¿no? En el párrafo él hace referencia a ese fenómeno que se dio, ¿no?
Y es una lástima que ocurrieran esos términos, ¿no? De la ideología marxista, la ideología de la revolución del proletariado, se basó exclusivamente en una concepción material y abandonó por completo todo aquello que no estaba dentro de su comprensión material de la vida, ¿no? ¿Qué habría Claro. ocurrido si eso no hubiese, si esa misma revolución hubiese sido eh, amparada por otra tendencia, ¿no? No hubiese caído en manos de una tendencia arimánica, ¿no? Mm. Ahora que dices tú eso, Antonio, recuerdo la frase que usa muchísimo Emilio Carrillo en todas sus últimas charlas de Blas Infante, que es justo de, fíjate, que muere en el 36, pero bueno, no sé, pero nace a principios de siglo. Vaya, para que no eso, eh, en el 1885, ¿vale? Porque le pilla la guerra civil ya tal. Y él ya, fijaros cómo coincide ahí en ese tramo temporal, en este 1919 de Rudolf Steiner, y él tiene una frase súper típica, o sea, súper, que la dice mucho Emilio, que es que si la revolución no es la del espíritu, quedaros con No vuestra es vuestra revolución, revolución. porque la revolución verdadera es la del espíritu. Esa es la revolución verdadera. Lo otro se Entonces, queda exclusivamente en el campo externo, ¿no? Y ahí claro, simplemente se pueden generar reacciones, ¿no? claro, Eh, claro, pero la verdadera revolución tiene que generarse internamente. Yo soy muy de acuerdo con eso. claro. Realmente, otros lo han dicho antes también, ¿no? Eso es una cosa muy conocida entre otras disciplinas espirituales, ¿no? Recuerdo que Krishnamurti decía algo muy parecido, ¿no? Que el verdadero cambio comienza con uno mismo, ¿no? Mismo, claro. Mm, Es curioso como ahora en la segunda cuestión, en la segunda parte de la conferencia, vais a ver reflejado justo lo que estáis diciendo ahora mismo, en boca de Rudolf Steiner. O sea que él iba también a la misma par que nosotros, aunque fueron iniciados su proceso de pensamiento y de estructuración de los conceptos antroposóficos que nos entregaba, seguían la pauta del pueblo llano, por así llamarnos a los que simplemente estamos intentando vislumbrar el espíritu. Si queréis, le puedo empezar a leerla y ya veréis. En esta segunda cuestión le he llamado, le he interpuesto. ah, 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 ¿La puedes poner un poco más grande, José Luis? sí, Gracias. Es que no la veo bien. sí, a verlo, sí, decirme siempre que tengáis alguna dificultad enseguida. ¿Así está bien o un poquito más grande incluso? No, para mí ya está bien. Ujú. Sí, así mejor. Vale. Bueno, esta cuestión me la ha evocado la siguiente pregunta. ¿Cómo influye el rechazo de la vida espiritual en la lucha obrera? Precisamente de lo que estábamos hablando. Nos dice Rudolf Steiner que lo que ha surgido en los tiempos modernos como resultado de la transición de la antigua vida cultural espiritual es simplemente considerarla como ideología. El, el, prole- el- bueno, el proletario vive como proletario, pero piensa como burgués. Los nuevos tiempos no solo exigen un nuevo modo de vida, sino también un nuevo modo de pensar. La concepción científica será vivificante solo si el contenido plenamente humano de la vida alcanza una fuerza igual a la que animaba a las antiguas concepciones espirituales.
Ah, Rodríguez dice aquí, vale, está muy bien, eliminemos lo espiritual, pero lo humano, que al fin y al cabo es lo mismo, pero con otro nombre, por lo menos anteporlo o complementa todo el materialismo con el aspecto más humanista también del proceso. La relación que existe entre la visión de que la vida espiritual es una ideología tiene que ver con las demandas y acciones de los llamados socialistas radicales ignorantes y los actos de aquellos que incuban revoluciones a partir de impulsos oscuros. La transición de los viejos tiempos a los nuevos no solo ha puesto al proletario a trabajar en medios de producción ajenos a su necesidad, sino que además no le ha proporcionado alimento para su alma. Pero el trabajador afirma que no exige nada de otras clases para su alma, que solo quiere que dejen de explotarlo y que dejen de existir las diferencias de clase. Semejante discurso no llega a la esencia de la cuestión social y no revela nada de su verdadera naturaleza. Para ahí un poco porque además es justo aproximadamente lo que había salido sin leerlo previamente, porque además algunos de vosotros no habéis podido, ni siquiera tú, José Antonio, porque te has centrado todavía en la primera y no había llegado a esta segunda. O sea que lo que ha salido antes ha salido sin revisar el texto por parte del grupito que estamos aquí. Se me viene justo ahí en al terminar tú esta frase que aquello de San Francisco de Asís de necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. Como, como lema, ¿vale? No como lema literal, pero sí como lema para darse cuenta de que no necesitamos tantas cosas, ¿no? Aquello de Sócrates que también cuando iba al mercado, ¿no? Que decía, me gusta ir tanto al mercado para ver la cantidad de cosas que no necesito, ¿no? Bueno, pues ese tipo de aspectos de darnos cuenta de que de hecho también hay referencia en muchas personas, por ejemplo en Emilio Duró, creo que es Emilio, o no me acuerdo ahora del nombre, pero este gran empresario que, que justamente vi un podcast la semana pasada suyo en Roca Project y justamente decía, el podcast se llamaba el sentido de la vida o algo así, ¿no? Y él decía que se había dado cuenta de que tener no era lo que te da la felicidad, ¿no? Lo que te da el llenarte, el estar pleno, ¿no? Y bueno, y de eso hay multitud de ejemplos, ¿no? De gran cantidad de gente que es con crisis o sin crisis existencial, entre comillas, pues se dan cuenta de que realmente ese no es el camino, pero... Y aquí en esta segunda cuestión, también él hace como, pone especial énfasis en que todo eso se ha quedado, mm, esa revolución se quedó dentro de lo que era la, el enfoque materialista, tanto en el pensamiento, ¿no? Como en los métodos de producción, ¿no? Y, y se queda completamente al margen ese alimento del alma, ¿no? Ese alimento del alma que es tan necesario también para nuestra condición humana, ¿no? Para nuestro desarrollo humano. Y eso queda completamente apartado y de alguna manera cegado y anulado por la ideología, ¿no? Y la ideología se convierte ahora en ese tema central, sustituyendo a lo que sería nuestra necesidad álmica espiritual, ¿no? Eso incluso en el reflejo del arte, de la arquitectura, de la Europa del Este, ¿no? Todo aquello que quedó en el telón de acero, ¿no? Al otro lado del telón de acero. Yo tuve la oportunidad de conocer Hungría hace un montón de años y todavía se veía el reflejo de esa frialdad de alma, ¿no? Que queda reflejada en el arte, en las culturas que se veían por las calles, en todo eso que se venía a llamar el arte ruso posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿no?
y en todos los grupos de la iglesia realmente, ¿no? Si mira uno la arquitectura, pasa igual, o sea, hay una ausencia del alma, ¿no? Y eso sigue con el capitalismo exacerbado que tenemos. Es que eso sigue porque no, o sea, bueno, no quiero generalizar tanto, pero bueno, es como que no proliferan las necesidades del ser humano, sino las necesidades nos vienen creadas desde fuera. Y además vienen creadas como aparentemente no impuestas, pero impuestas. Sí, yo diría que hemos compartimentado el asunto, o sea, hemos visto al hombre no en su integridad, sino en un compartimento, o sea, vemos que las necesidades materiales están en un lado, lo ideológico también, pero no hay una interacción entre ellas, que es precisamente lo que está hablando aquí Steiner en esa obra, en esas cuatro conferencias, en este compendio de las cuatro conferencias, ¿no? Todas esas esferas tienen que actuar de forma independiente, Ahí está. pero también interrelacionadas. Y ahí ha quedado el hombre completamente eh, desarmado, desabastecido, ¿no? O sea, no hay un alimento espiritual, no hay un alma recibiendo su alimento, ¿no? Claro, ahí. Y ahora que vosotros decís todo esto, en el tema científico pasa lo mismo. Pasa lo mismo porque yo me he encontrado ahora, o sea, ellos no te ven como un ser humano y te ven fragmentado, no te ven como una persona que tienes un cuerpo, pero tienes una mente y tienes un alma y todo esto, no, no, ellos te ven como una cosa que dices, bueno, pero yo soy algo más de esto físico que tú me estás viendo, yo tengo otras cosas que vosotros no contempláis. Yo esto se lo decía a los médicos, ¿no? Y entonces, en todo el tema Claro, científico, pues te encuentras igual, que científicamente ellos van analizando esto, pero no van al fondo del por qué uno se crea esta enfermedad o te sale eh, estas enfermedades, la mía y la de mucha gente, y no solamente esta mía, sino otras enfermedades. claro. O sea, ellos Ellos no. van a tratar el síntoma exclusivamente, ¿no? Y después también está el asunto de que seguramente cuando vas, se te ha generado un desequilibrio que después se manifiesta en una enfermedad y tratas de arreglar eso con sus parámetros, al final lo que llegan es que vas a tener un desequilibrio en distintas partes del cuerpo, ¿no? Y cuando llegas, el urólogo te dirá, bueno, pues hasta aquí llego yo, ya eso será cuestión del nutricionista y será cuestión del especialista en cáncer, y bueno, pero yo sigo siendo una única persona. Tú no me puedes estar tratando, o sea, no me puedes diseccionar y tratar aparte. O sea, estamos dentro de un organismo único, ¿no? Sí, sí, pero ellos te tratan así, ¿eh? Te tratan aparte de todo. Y entonces o sea, te ven físicamente, pero realmente no te están, bueno, al menos yo la sensación que tuve es que esas personas me estaban viendo físicamente, pero realmente a mí no me estaban viendo. Estaban viendo solo la parte exterior. Y Y entonces todo esto se de lo queda todo, humano está perdido porque humanidad ninguna, humanidad ninguna y empatía tampoco. no, totalmente, es un tratamiento absolutamente materialista del asunto, ¿no? Sí, Pero es curioso lo que tú dices, Antonio, volviendo a tu inicio, y se ve o se puede observar hacia dónde creo que nos quiere llevar Rudolf Steiner en este caso, que son a las tres esferas que él pone ya de manifiesto en el prólogo, ¿no? Que son la esfera cultural de la libertad, la esfera de la política y del derecho, donde se establece la igualdad, y la esfera de lo económico donde se establece la fraternidad y el asociacionismo y las comunidades, ¿no? Y cómo realmente en el inicio de lo que tú has comentado, veía justamente a que nos quiere llevar justamente a eso, ¿no? Que es a que
todo empieza en esa esfera de lo cultural, donde el ser tiene que saber lo que necesita su alma para realmente establecer o darle esas necesidades, y no que esas necesidades sean creadas por otros, porque los otros son los que los que saben lo que te conviene. No, escucha, cada uno tiene que saber lo que le conviene. ¿Y Sí, cómo tiene que estar todo eso separado? Como tú has dicho, claro está, que es que va a ser otra de de los elementos que yo creo que va a poner en el tapete, ¿no? sí, 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 incluso también yo diría que además eh, es que obvian ese otro aspecto. No que lo ignoren, sino que lo ningunean, ¿no? Y ningunean Claro. ese otro aspecto en el sentido de que eh, esto no tiene ninguna importancia, no reconocen ese origen espiritual de las cosas, esa necesidad del alma, ¿no? Que está directamente relacionado con nuestra naturaleza humana, ¿no? sí, sí, pero ellos, es lo que tú dices, lo ignoran bueno, al menos en la parte científica, en la otra igual, lo mismo en todos los niveles, ¿eh? Pero yo como me he encontrado ahora con esto lo ignoran completamente, completamente lo ignoran. O sea, ellos van. Es igual lo que tu alma o lo que tu cuerpo en este momento te pida. O sea, a ellos les da lo mismo. Es que incluso cuando tú les dices, mira, no, vamos a empezar cuando yo te diga, porque yo no estoy preparada o no estoy todavía recuperada. A ellos esto les suena como a chino cuando les dices esto. Es como si fueras, no sé, una persona que viene de otro planeta. No sé, ya lo sé, que vengo de otro sitio. Y además, Pero mirad, yo creo que hay que incluso no es, a veces ya no es a esos niveles que estamos hablando, un doctor que te atiende, ¿no? No es por una manipulación política social, sino porque es porque hay un planteamiento que ha permeado tanto nuestras mentes, nuestra sensibilidad y ha anulado tanto nuestra mm, cualidad humana sí, que realmente ya mm, el trato como algo material y el sí, trato que nos damos entre las instituciones a las personas por las personas, el profesional que me visita, está completamente deshumanizado. sí, sí, O sea, sí, yo te trato como una cosa, o sea, tú eres un expediente o tú eres simplemente un expediente sanitario, exacto. por ponerlo en esos términos ahora que estamos hablando concretamente, ¿no? Pero hay una deshumanización de la relación también, ¿no? Sí, y lo bueno es que ellos, bueno, no todos, pero yo me he encontrado una persona que lo ha reconocido, que la humanidad, que están deshumanizados. Sí, sí, pero quiero decir que no a lo mejor no es ya ni un asunto intencionado o consciente, sino de que está, y eso es lo triste del asunto, que está formando parte de la pauta de nuestra relación. O sea, Sí, ya está tan metido dentro, está tan incrustado, ha contaminado hasta tal nivel sí, que ni siquiera ya existe esa otra mirada hacia eso que estamos hablando, ¿no? La sí, necesidad de concebir al ser humano como algo no exclusivamente material, sino algo que tiene un origen espiritual, ¿no? claro. Sí, sí, claro que sí. Bueno, pero claro, todo esto ya se ha metido, yo creo que en el tema educativo a todos los niveles. O sea, como esto ya se ha metido en el tema educativo, pues claro, ellos, si no es alguien que sale de todo esto y busca otras cosas, pues ellos, bueno, o personas que encuentran que en un momento dado tú les dices algo y ellos reaccionan, porque en ese momento reaccionan ellos te lo dicen, ¿sabes? O sea, yo pienso que esto ya está metido en el tema de educación y sobre todo en las escuelas, ¿no? A todos los niveles, creo yo. Vaya, no sé. ¿Eh? No sé vosotros si tenéis esta misma Mm. percepción. Bueno, yo soy bastante optimista porque el ser humano y las fuerzas superiores que velan por él
son mucho más poderosas. Entiendo que todo lo que aquí podemos hacer, mm, gracias también a la influencia del mal en el sentido ideológico, en el adoctrinar a nuestros niños, y eso yo tengo muestras cada día en los niños de alrededor, en mis propias hijas. Y no soy derrotista en eso, aunque no estén en escuelas Waldorf, los niños, bueno, tenemos que tener en cuenta que son almas que vienen de vidas pasadas y que vienen con un bagaje, que es como cuando tú despiertas del sueño, no empiezas de cero, vienes con una metamorfosis de todo aquello que habías aprendido en la vida anterior. Y por más que se empeñen en meterte ideología, basura y oscuridad desde que eres chico, al final los niños y cada vez antes te plantean preguntas que te dejan o adoptan posiciones en la vida que uno dice, pero ¿cómo es posible, habiendo estudiado y habiendo crecido en ese entorno, que este niño haya salido así? Y son los más de los casos, ¿eh? Por lo Sí, sí, tanto, completamente de acuerdo contigo, José Luis. Bueno, y que todo esto lo necesitamos para ir evolucionando, que es una ayuda, o sea, que no es y, que de y esto. esa es lo que hará el cambio, esa revolución silenciosa de la Claro. masa crítica de personas que, por más que se haya intentado, pues van a sacar de ellos mismos el espíritu y se va a hacer más fuerte que el materialismo. Completamente de acuerdo. De hecho, hace un par de años que fue cuando estuve en la primera conferencia de Emilio Carrillo en Granada, le hice yo precisamente en aquel entonces, por esa cosa que tenía un poco interior, le hice justamente esa pregunta, que qué pasaba con los niños, ¿no? Y me respondió justamente, básicamente eso. Me dijo que las almas encarnadas teníamos que tener en cuenta que sabían cuál era, que venían con un propósito. Y ese propósito lo llevan, lo traen. Entonces, bueno, son los que también es cierto que ahora, en los últimos años, pues han avanzado los suicidios, hay muchas cosas ahí que no son, que son para analizar, ¿no? Porque realmente cuando se producen tantos suicidios, sobre todo en la gente joven, como están aumentando en este último año pasado, realmente revela que hay almas que no están soportando, que no, quiero decir, que no quiero que se me malinterprete, que no están, como que se está produciendo un cortocircuito Sí, álmico. ¿Me explico? O sí. sea, porque vemos el suicidio como algo negativo y tal, como que tenemos también esa conciencia que nos han metido de, uy, el suicidio, pues eso no veas tú, ta. Pero después ahí lo que se produce es una especie de cortocircuito álmico, así es como yo más o menos lo interpreto, ¿no? Con las consecuencias kármicas y todo eso que pueda tener después. Pero, No, sí, 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 no me sí. dejan hacer lo que yo sé que tengo que hacer, pues me vuelvo de vuelta y espero otro exacto. momento. Pero también están la cantidad de niños con autismo, que es como es como que el yo realmente deja de estar presente. O sea, tenemos muchos elementos en muchas cosas. Lo que pasa es que no se ven desde un punto de vista espiritual, se ven desde un punto de vista Claro. materialista absoluto. Pero cuando tú te Claro. adentras en esas cosas, tú dices, ostras, Y el TDAH como enfermedad, cuando en H realidad como son enfermedad, niños índigo, niños eso, estrella, que los adormecen y los convierten casi en autistas, a exacto, aquellos que no lo son, sino que son todo lo contrario, que vienen con una energía desbordante para cambiar el mundo. sí. Y Sí, los sí. avanzan con el DMS-5 y el DMS-6, que son las dos últimas directrices médicas psiquiátricas que han creado a nivel mundial, bajo las que seguían en el marco de la psiquiatría y de la psicología. Eso está pues más que demostrado que eso no va a ningún sitio. De hecho, ahí tendría que buscar ahora el psiquiatra que hay hablando al respecto de eso y diciendo a voz populi bueno, que eso es una locura, vaya, o sea, que eso que se está haciendo es una auténtica locura. Un tal doctor González, me parece que lo busco ahora. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y hay muchos niños, que los están diagnosticando con todo esto cuando no.
cuando no lo son, porque ellos vienen con otra información y necesitan otras cosas que no se les está dando. A nivel educativo, me refiero. Mm. Afortunadamente hay un entorno, pero que claro, no muy limitado a nivel de la cantidad de personas, de almas que lo pueden vivir, pero llegan por destino la mayoría, que es la pedagogía Waldorf, que el propio Rudolf Steiner ayudó a fundar. Cuando el director de aquella fábrica de cigarrillos Waldorf, después de la Primera Guerra Mundial, le pidió que hiciera algo para poder atender el destrozo a nivel anímico y que tenían los niños huérfanos y de la posguerra tan tremenda. Y bueno, y eso es el arte de educar, esa es en realidad una medicina para el alma, esa pedagogía bien impartida. Y De bueno, hecho, sí, perdón. no, 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 solo dale, es dale, una Antonio, ya pregunta. había terminado. Ah, sí, digo que sí, que está muy bien siempre señalar que al margen de toda esa eh, asunto tan doloroso, ¿no? Que es ver todo eso como observador, ¿no? Esa brutalidad que hay y esta cosa tan errónea que hay en el tratamiento de todos esos niños que están llegando con esta sensibilidad simplemente, ¿no? Mm. Pero al margen de eso, está muy bien apuntar que, por ejemplo, yo lo estoy ahora mismo viendo en nuestro contexto sociográfico, ¿no? Aquí en Andalucía, ¿no? Que están proliferando los proyectos de colegios Waldorf. Gente que se está lanzando a proyectar eso con recursos mínimos, gente haciendo cosas verdaderamente valientes, ¿no? Ayer mismo estuve hablando con un ex profesor que ha estado a nivel internacional trabajando en varios lugares y había contactado últimamente con una gente que está proyectando un colegio Waldorf, ya lo tienen en marcha en el puerto de Santa María, un lugar donde nunca había habido una rama, nada. Lo están proyectando aquí. Otro aquí en Mijas, ya hay uno en Málaga, varios proyectos en marcha. Eso es un hecho que hay también que poner sobre la mesa, ¿no? Y decir, bueno, también las fuerzas del bien están haciendo su trabajo. Sí, sí. El equilibrio es necesario para llegar al equilibrio a esas otras fuerzas del mal y a veces nos alarmamos y le damos más, más importancia de lo que realmente tiene. No hay que luchar contra ella, es lo que nos lo dice Rudolf Steiner en algunos escritos. Hay que mirarlas de frente y transformarlas en fuerzas del bien. Doctor José Luis Marín se llama, por si queréis buscar charlas suyas. Ajá, Y vale. gracias, Antonio, por todo. No sabía que aquí en Mijas ya había. ¿Te refieres a a la de Coín? No, 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 es un nuevo proyecto en Mijas. Alguien que está queriendo hacer, bueno, no voy a mencionar a nadie, ¿vale? Porque es una cosa que está muy incipiente, entonces, claro, como eso va Vale, a salir en abierto, tampoco está bien que hagamos este tipo de vale, referencias así vale, en abierto, ¿no? vale, vale. Mencionando nombres, ¿no? Pero es alguien que ha llegado hace poco, alguien de nacionalidad alemana y colombiana, y están ya intentando formar un grupo. Ya te digo, también de una manera, el proyecto es ahora relanzando en su primera fase, ¿no? Pero eso, el hecho que creo que es significativo es el que este tipo de proyectos se están extendiendo por muchos lugares, ¿no? Me decía este mismo hombre que es increíble la cantidad de colegios Waldorf, lo cual me sorprendió muchísimo, pero que hay un montón de proyectos Waldorf en marcha en China. En China. Y creo que es especialmente valioso que esté siendo, que esté teniendo ese calado en un lugar como China, ¿no? Uf, ya Y ves. tanto. Ese Uf, dato no lo conocía, es increíble, ¿eh? En el increíble. Sí. lugar más inhóspito a nivel espiritual, habiendo sido el inicio de la mayor espiritualidad. Bueno, entre otras cosas porque China está en control. El libro que estoy terminando ya Apaga el celular y enciende el cerebro, de Pablo Muñoz Iturrieta.
Y es impresionante cómo la cantidad de datos que da sobre China en este caso. O sea, tienen un control tan exhaustivo de la población y aplican los procesos predictivos y directivos a nivel tecnológico en toda la población de una manera auténticamente bestial. Porque Estados Unidos tiene el problema de que no hay un totalitarismo del Partido Comunista detrás de todo eso, o del Partido Comunista Capitalista, ¿no? Pero como allí no tienen barrera ninguna, pues anchas Castillas. O sea, aquello es impresionante. Además, todo el mundo se iguana, ¿eh? Esa es la Eh, dificultad de luchar contra el mal, que el bien muchas veces, para poder ser bien, se limita los recursos para luchar. Ese es el gran dilema. sí, pero también desconocemos, ¿eh? Y se debe mucho a eso, a también la manipulación de la información tan bestial que hay, ¿no? Pero por tomar el asunto, por tomar el aspecto más constructivo de eso, este mismo hombre Un poquillo más. este hombre me decía, hola, hola, pues este hombre me comentaba que, que hay Antonio una Blanco. cantidad de profesores Waldorf en el lugar y gente muy con una vitalidad tremenda, ¿no? Haciendo haciendo un proyecto, bueno, y haciendo ya un núcleo de proyectos allí que era un poco como Sí. muy sorprendente, ¿no? Mm. Bueno, recordar que Rudolf Steiner, que tuvo No, ese nena, te mira. momento en sus conferencias, en el momento en el que empezó a exponer estas teorías que estamos iniciando nosotros a abordar en nuestro estudio, tenían que habilitar, como hemos dicho alguna vez, en espacios mayores de los que habitualmente se habilitaban para conferenciantes, iban obreros, empresarios, y era aclamado y seguido, pero al final nada, no fue capaz la sociedad de ponerlo en marcha. Y él dijo, bueno, no, no le, no se afligió por ello. Tuvo la idea de que, bueno, de todo lo que yo quería poner en marcha ahora, solo una cosa verdaderamente ha cuajado y va a seguir para adelante cada vez más, que es la pedagogía Waldorf. Y justo es el pilar fundamental para que en un futuro pueda arraigar un sistema social como el que yo propongo. Así que bueno, ahora con lo que tú dices, Antonio, pues estamos más que en buen camino. Es que son más de 100 años de pedagogía Waldorf, ya son más de 100 años de que murió Rudolf Steiner. Ya hemos pasado ya el umbral de los 100 años. 125 años de que la antroposofía tomó fuerza a principios del siglo pasado, ¿no? Cuando Rudolf Steiner ya empezó a independizarse de la sociedad teosófica y a redactar sus libros de base que vemos, la antroposofía básica de mundos superiores, teosofía, ciencia oculta, filosofía de la libertad. Entonces, esto también nos indica que, bueno, que el bien, por así decirlo, también está mimando el conocimiento y haciendo que siga permaneciendo, al menos entre tanto materialismo, una escuela de misterios, una escuela que preserva el conocimiento superior, eh, como en un oráculo, como al menos no ya cerrado, pero sí al menos protegido de la destrucción y abierto, y más que abierto, atrayente, o sea, como estamos haciendo nosotros ahora. Y realmente yo estoy muy feliz de que esto pueda ser así, que yo luego le dé un botón y esto lo podamos compartir con todo el que quiera llegar y quedarse, ¿no? El que podamos difundir este conocimiento es algo maravilloso. Y hay otros muchos conocimientos y líneas de estudio, y aquí los citamos, y José Antonio es uno de los que lleva al día todas las teorías, todos los conferenciantes y seres extraordinarios que están divulgando un conocimiento verdadero. Pero lo bueno de la antroposofía es que es algo muy estructurado y que está elaborado con un conocimiento abarcante, integrativo, en el que cualquiera que verdad
es la suma de cualquier verdad de la antroposofía, es la suma de todas las verdades de lo que puede ahora disponer la humanidad para elevarse a un futuro luminoso que nos lleve a buen término el proyecto que para nosotros existe de llegar a evolucionar a ser la 10ª jerarquía, ¿no? Bienvenido, Pepe. ¿Estás ya con sonido y todo? Hola, buenas tardes. Bueno, estoy más es que he ido hoy a la finca de Ángel y acabo de llegar a Málaga. Y Ah, teníamos que... Sí. Nos vemos vale. el miércoles. Sí, pero el miércoles este no, el que viene. No. No, este no, yo creo que este miércoles Bueno, empezaba. sí, sí. El Vale, miércoles en las ramas, sí, sí. Vale, eso vale. es. Bien. Bueno, Y pues nada, os sí. estoy escuchando. Vale, está ahí con Susana también, creo, ¿verdad? Sí, Sois dos. bueno, tú sabes que acabamos de llegar a Málaga y había quedado de una amiga que estaba enferma y eso, y estamos por aquí. Pero que sí ha ido al baño, está por aquí. Vale, muy bien. Dos en uno entonces. Pepe y Sí, Susana. muy Pues de nada, acuerdo. aquí seguimos con el primer capítulo. Vamos a avanzar un Sí, poquito, ¿os sí, parece? Vamos a poner contenido de por medio estupendo. y por lo menos dejamos ya esto listo. Que hay ganas ya, ¿no? De llegar al segundo capítulo. Bueno, eh, a ver, de lo que queda, hemos visto... ah, bien, nos dice Steiner que conocer el movimiento obrero moderno es reconocer la profunda importancia del hecho de que una determinada corriente de pensamiento haya conquistado las mentes de un número sumamente grande de personas de una manera extremadamente intensa. A las clases medias de hoy les resulta muy difícil comprender cómo una dialéctica tan intelectualmente exigente como la de Karl Marx, independientemente de lo que se pueda pensar de su contenido, haya podido encontrar receptividad en la inteligencia proletaria virgen. Es esencial que el trabajador perciba las causas de su situación social insatisfactoria y encuentre en esta vida espiritual los métodos para cambiarla. En la vida espiritual, los métodos para cambiarla. Sin embargo, en la actualidad no es capaz de hacer nada más que rechazarla con enojo o desprecio. No ve en estos aspectos de la vida espiritual nada que se relacione con la realidad de su existencia y que pueda contribuir a su bienestar material. El proletario moderno considera que no solo la ciencia en sí, sino también el arte, la religión, la moral y la justicia son facetas de la ideología humana. Es que, Es aquello de que nos mantenemos en la culpa, ¿no? En, cum- en que, en que la culpa de todo la tiene, la tiene esto, la tiene lo otro, la tiene lo otro, mm, pero no nos miramos nosotros mismos, ¿no? claro, Hay que mirarse un poquito más, hay que conocerse, aquello de conócete a ti mismo, ¿no? mm, y claro, ¿cómo ha conseguido esas ideas que, que- que son complicadas, ¿no? De asimilar y encima son ideas, ni siquiera es algo práctico, cuando la gente lo que necesitaba era comer y dejar de ser explotado. eh, y se agarran a unas ideas utópicas que una vez encima que se ponen en marcha son absolutamente criminales. O sea, pero ¿y cómo se consigue eso? Luego así, claro, han sido intereses y sobre todo el enfrentamiento.
que al fin y al cabo es alentar el miedo, anular el alma, anular el yo a través del miedo, ese enfrentamiento del proletario con el burgués, es lo que yo creo que no había una comprensión real, ni una confianza en que esas ideas iban a mejorarles su vida. Simplemente es como el que va a la guerra porque le dicen que si la ganan se van a acabar sus problemas, pero no sabe ni de qué va la guerra ni quién es el enemigo realmente. Y es capaz de matar a su hermano en una guerra civil, pues por una idea que ni siquiera ha nacido de esa persona ni la tiene integrada en el yo. Al revés, han anulado su yo para poner la idea. Es como una droga. En la droga, en las drogas, se sustituye el yo del individuo por el yo de la sustancia. Aquí se sustituye el yo del individuo por el yo de la ideología, es decir, por Arrimon. Y seguimos igual, porque antes eran proletarios burgueses y ahora es hombres, mujeres, trans, Ah, no trans, moros y cristianos. Madre pero mía. es muy significativo cómo ha cambiado el contexto, porque antes eran los de arriba contra los de abajo y ahora la pelea es horizontal. ¿Vale? Porque en la horizontalidad es donde rompen con que se creen precisamente las comunidades, el asociacionismo y toda esa historia. Porque claro, tienes que romper con esos sistemas de creencia tan fuertes que se han creado en las sociedades. Porque claro, si ahora tenemos que juntarnos unos pocos, pues va a estar el discurso trans, el discurso racista, el discurso no sé qué, el discurso de no sé cuánto, y el del aborto, el de lo otro, ¿no? Y va a haber tantos puntos donde no confluimos que, es que, y de hecho nos pasa, si nos miramos, nos pasa que muchas veces decimos, no sé, me pongo yo el primero, ¿no? Decimos, uff, no me gusta estar con estas personas eh, porque es que son tan contrarias a esas ideas, pero es que ahí es donde está precisamente el avance, que es encontrarte con esos yoes y hablar, socializar en definitiva, sin buscar nada, pero se ha ido a la horizontalidad. Es muy Mm. fuerte, ¿eh? Eso es un gran ejercicio que forma parte de los ejercicios preliminares, Mira, la asertividad, ¿no? El decir, me voy a eliminar todo mi prejuicio y voy a aprender incluso de aquel que me está diciendo lo más opuesto a mis propias convicciones. Oye, justo. es un ejercicio que es increíble cómo te sientes y cuántas cosas puedes aprovechar de cerrarte, ¿no? En cierto sentido, evoca un poco a aquello que decía Jesucristo en los evangelios de ama a tus enemigos, porque de amar a tus amigos no vas a sacar nada. Eso no tiene ningún mérito. O sea, la cosa está en que ames a tus enemigos, ¿no? Ahí no es a tus enemigos, pero sí son a tus contrariedades, en definitiva, ¿no? Tienes razón, José Antonio, porque a mí me pasa lo mismo. A veces también estoy con gente o que no ve las cosas igual que tú o te contradice todo esto y también dices, yo tengo que estar aquí con esta gente y a mí me pasa igual que a ti. Pero claro, también te ayudan. Bueno, y tú expones lo tuyo y a ellos, pues bueno, no sé si los ayuda, no, yo supongo que igual en algún momento dado, pues bueno, no sé, igual les cae algo, como, no sé, como a veces a mí me pasa, ¿no? Ahora muchas veces que mi abuelo me decía cosas y ahora cuando lo veo pienso,
ostras, qué razón tenía. Y entonces en aquella época yo pensaba, pero ¿qué te está diciendo? ¿Qué rollo te está pegando? ¿Sabes? Y esto es lo mismo. Al cabo del tiempo, pues a veces eso se te queda, porque se te queda y entonces en un momento dado, pues eso aparece otra vez. Pero sí, sí, a mí también me pasa esto. Claro, y es que ese es un juego peligroso, ¿verdad? El tema de las ideologías, ¿no? De una parte tiene, bueno, eh, el idealista es alguien que también de alguna manera crea un impulso en el mundo, ¿no? Pero esa está otra parte de la ideología, ¿no? Que es el juego de las etiquetas, ¿no? O sea, yo voy a vibrar en tu afinidad si me comporto de esa manera determinada y voy a mirar alrededor de mi mundo hacia la dirección en la que pretendo ver lo que quiero ver, ¿no? Y este juego de las ideologías es tan excluyente, tan interfiriente, por utilizar esa palabra, ¿no? En las relaciones humanas, ¿no? Que realmente nos deja completamente dentro de las etiquetas, ¿no? Ahí dejado, es un juego realmente peligroso. Mira, muy peligroso, ¿eh? Porque además esto aquí en Cataluña se ha vivido mucho con todo este tema del independentismo. Y yo lo viví realmente como ha habido esta confrontación bueno, con unos y con otros, ¿eh? O sea que aquí bueno, yo lo he vivido muy, muy intensamente. Y sí, bueno, y luego esto que Totalmente. Eso ha tú sido un hablas con gran una ejemplo, persona que ¿verdad? está en un lado o en otro, y como tú no pienses como aquella persona, cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí, ese es un gran ejemplo, Joana, ese del tema de estos sucesos de Cataluña, ¿no? De estos años Sí, atrás, ¿no? Es sí, un sí, ejemplo muy claro de eso que estamos hablando, o sea, cómo se puede dar una lucha fraternal dentro de círculos de amigos de toda la vida, de familias, rompiendo por aquello de que yo defiendo posicionalmente esa idea política o supuestamente política, porque en realidad de trasfondo lo que hay es una, una ideología muy excluyente de todo, ¿verdad? Y ahí bueno, se políticamente manifiesta, y de intereses también, ¿eh? Pero porque es lo que sí, dice José Luis, que se sustituye el yo. Lo que pasa es que te lo Sí, sustituyen sin que te des cuenta. cuenta. Dejas de ser Exacto. tú. Cuando dejas ese aspecto ideológico, está sustentado en que no eres tú, en que es otro, es la marioneta que hay, el que está con la marioneta detrás haciendo así, manejándote. Lo que pasa es que te tienes que, evidentemente, es uno de los aspectos del camino que te tienes que dar cuenta de que tú tienes que tomar tu responsabilidad y no que después confluirá, habrá ideas que pueden ser comunes en algunos aspectos, pero en la generalidad tú tienes que darte cuenta de cuáles son los ideales, cuáles son las ideas que realmente te sustentan. Y en lo que tú decías, Antonio, es que realmente volvemos un poco como a las necesidades materiales. Son necesidades en las ideas que nos crean. Toda esa toda esa horizontalidad parte de la base de que ha sido todo, mucho de ello ha sido todo creado. Creado. Todo creado ¿para qué? Pues la inmigración moviendo gente. ¿Pero quién mueve toda esa gente? Pues los que volvemos a lo mismo. Los movimientos de ideología de género, también movidos por una falsa, en su momento, ya se decía, yo recuerdo hace 15 años, 10 o 15 años, donde se manipulaban las estadísticas para seguir hablando de un montón de cosas de esas. Y así con todo. sí, a mí me gustaría distinguir entre una cosa que es el ideal como tal, ¿no? Que yo creo que ennoblece también nuestra cualidad humana, y otra cosa es la ideología como tal, ¿no? Porque Claro. la ideología ya está arrastrando y está anteponiendo a nuestra naturaleza humana, a nuestro derecho humano, está anteponiendo, o sea, eso. Y nunca puede nada,
por muy ideológicamente noble o pretenciosamente noble que quiera hacer, anteponerse al derecho humano, ¿no? Claro, claro, sí. A ver, yo no intento ir a lo que hay detrás de los movimientos, o sea, a las ideas de los movimientos, que son muy loables. O sea, el que quiera hacer esto, porque sea esto. Digamos que en el abanico de las posibilidades del ser humano, pues pueden caber muchas, muchas posibilidades. Y Pero, también muchas cosas, y disculpa que matice eso, José Antonio, también muchas cosas que no son respetables. Sí, bueno, claro. sí, Que estamos ahí simplemente ahí dentro de esa pose, eh, eh, el- de que de una todo vale. supuesta libertad y que cada cual sea lo que quiera hacer. Bueno, perdón, hay cosas que no son respetables, ¿no? Todo aquello que vaya contra el derecho humano no es respetable. Claro. Por ejemplo, mójate. Bueno, es que aquí ya entonces nos significaría mucho, ¿no? Y a lo mejor alguien se podría sentir ofendido por eso, Bueno, porque ya bueno. sería jugar también al juego de las etiquetas, ¿verdad? Sí, sí, Eh, sí. y ahí es lo que hay que estar muy atento. Y aquí sí hace falta una mirada compasiva. Volvemos a ello de nuevo, ¿no? En no olvidarnos de que la confusión, todo este tipo de cosas, caer en estas inercias, pues bueno, es también nuestra parte, nuestra debilidad humana. Y Mm, si yo te voy mirando siempre como el opuesto, nunca vamos a construir nada desde ahí. mm. Hay que salirse No, de no ahí. hay nada que construir desde ahí, ¿sabes? Sin embargo, el cristianismo, la antroposofía, antes lo mencionaba José Luis, traen algo muy diferente a todo eso. Traen algo muy diferente. No, no tiene nada que ver con una lucha. No. Mm. Esa construcción, esa construcción. De hecho, Antonio, a ver si te mando, porque José Luis, ¿tú le mandaste a Antonio el documental ese, el de Wake Up, el de despertar? Vale, pues No, te voy a mandar yo dos o tres cosillas, Antonio, Ajá. que han surgido en estos últimos días y te las mando yo. Y así te mando lo que me ha llegado a mí, lo que me ha mandado José Luis, lo que yo me he mandado a otro lado y tú ya diversificas. y yo lo voy a poner en la descripción del vídeo para que todo el mundo también pues tenga a mano y divulguemos aquella información que, bueno, por lo menos desde aquí creemos que puede colaborar. O sea, lo vas a poner en el WhatsApp para que lo pongamos. Sí, en el grupo va a estar en el WhatsApp, en la Vale, descripción del vídeo en YouTube también pretendo ponerlo. vale. Eso Podemos ver siempre, todos, ¿no? todo lo que haya salido aquí, que luego queráis que ponga en la descripción del grupo, me lo mandáis eh, cuando terminemos y yo cojo todos los enlaces y incluso alguna nota o algún comentario, me lo mandáis y se pone en la descripción para que esté a mano. A mí me lo puedes Lo mandar, ¿eh? mandáis al grupo y yo lo rescato del grupo y también lo pongo en la descripción del vídeo. Ah, vale. Ujú. O sea, en el grupo sí que estará. Sí, sí, en el grupo Vale, estará. vale. Y de ahí también la descripción del vídeo. Bueno, la última parte todavía no la tengo sintetizada, pero podríamos leerla ya para terminar, ¿vale? Y ya os voy a ver si voy cogiendo el ritmo adecuado también con el compromiso de hacer esto público y que esté todo en contenido previo, que luego esté bien organizado, que ese sistema que ahora me vino de repente, el sistema eh, cuestión, sesión, lectura. Yo lo he llamado QSL, en el que es ideal, pienso, sobre todo en general, luego cada uno y en función de la evolución que haya tenido, de los años que lleve, con el conocimiento de antroposofía que venga, pero así a un nivel general está muy bien verse primero la cuestión, que es una síntesis literal mmm, y con una pregunta clave que te evoca el contenido. Después, asistir a esta sesión, ojalá en directo, sino en diferido, que, que trabajando la cuestión, pues llegamos a armar una,
una herramienta facilitadora también, y luego ya leer el contenido completo, el contenido literal del capítulo de Rudolf Steiner, que nosotros, la mayoría de nosotros, siempre que podemos, porque ya llevamos más años, pues lo que hacemos es al revés. Eso sería para un principiante. Nosotros, pues normalmente leemos la conferencia entera, después aprovechamos para, antes de reunirnos aquí, repasar sin tener que volver a leer todo para recordar el contenido, la cuestión, y después tenemos nuestra sesión. Eso sería el invertir las letras, en ese caso, ¿verdad? Que sería LSQ. Totalmente al revés sería pues para los que ya llevamos el tiempo como para invertir el orden de los factores. Pero bueno, no sé si cómo andáis de tiempo, son las 9:10, en realidad ya llevamos esa hora y media desde que pusimos a grabar que nos estamos proponiendo. Si queréis dejamos para el próximo día el Bueno, final de la conferencia y el comienzo de la siguiente, como queráis. Tengo que salir casi ya, Vale. prácticamente. Sí, Bueno, sí, por además mí. ha sido intensa. Yo, la verdad, encima, no está la cuestión, da igual porque queda un poquito texto, no era demasiado, pero bueno, así la culminamos ya y trabajaré el final de esta cuestión, los audios y todo, a ver si esta semana puedo ya tener una estructura que me lo permita junto con todas las demás tareas. Y así nos vamos enganchando a un buen ritmo, y esperemos también que se sigan sumando aquí también personas en el directo para enriquecer lo que podemos eh, vivir en directo y dejar para el futuro de los que lo puedan también aprovechar en diferido. Vamos a revisar de nuevo para despedirnos el verso, eh, y bueno, a ver esa metamorfosis combinada con el estudio que hemos hecho hoy. Igualmente, lo leemos en silencio interiormente y después, sin demorarnos excesivamente, lo leemos hacia afuera uno de nosotros. Disminuye otoñal el afán de sensación de los sentidos. En la manifestación de la luz se entremezclan los vaporosos velos de la niebla. Yo mismo contemplo en las lejanías del espacio el sueño invernal del otoño. El verano mismo a mí se me ha entregado. Bien, Tiene que poner pues algunas sesiones más los viernes o algo para que queramos recuperar, lo que sea. muchas gracias. Voy a parar aquí la grabación y Pepe, espérate, esperar un momentito y compartimos esto que estabas tú. Perdona que no te he dado entrada para acabar, pero vamos, estamos todavía grabando incluso, Pepe, sobre el contenido al que tú has tenido ahora acceso. ¿Tienes se te ha quedado ahí en tu interior algo que compartir a ti o a Susana? Eh, Bien, bueno, el tema este de lo social en la conferencia en la que estáis, pues hoy o sea, no me la he podido mirar y he ido escuchando así un poco, no lo he cogido todo, pero es un aspecto súper clave, vaya, el de cómo eh, hay que darle ese enfoque a la sociedad que no es el que tenemos, que estabais comentando, ¿no? Que esto es una manipulación, ¿vale?
Vale, pues sí, ya va a ser más fácil a medida que como en una, una época que estuvo muy bien rítmicamente el cómo yo entregaba las cuestiones con varios días previos, pues ya oye, el que no pueda leer, pues lo va a escuchar la cuestión, que no es nada más que entrar en YouTube, tiene el enlace a mano y lo escucha en 3 minutos, te pone al día de lo que vamos a trabajar, o incluso el audiolibro también para si no tienes tiempo de leer. Ya poco a poco vamos a estructurarlo, sobre todo gracias al impulso de poner ahora en abierto estos vídeos, más que nada con el afán de facilitarle a todo el que pueda entrar y le interese el acceder a este conocimiento de esta manera facilitadora. Eso es lo suficiente para que vuelva a coger aquel ritmo que en su momento también pude hacerlo cuando estaba aquí en la gloria con mi madre, con no más obligaciones que estar al cuidado de ella y recibiendo su amor. Y bueno, ahora en esta época muchas actividades y muchos retos que están culminando y que vamos a retomar ahora con este impulso. Así que gracias. Voy a dejar de grabar, si queréis os quedáis para despedirnos tranquilamente.